¿A quién le ha pasado eso del pavo? ¿Quién ha experimentado algo así? Buscan la perfección, que todo esté bien, y de pronto algo pasa y todo se vuelve un caos, ¿no es cierto? ¿Quién hace 8 días empezó a sentir que este mensaje iba a ser un caos con todo lo que nos platicó Pepe acerca de Judá? Porque cuando leemos Mateo, esa genealogía, ¿quién se la ha saltado? Cuando empiezan a leer Mateo y empiezan a ver esos nombres y unos nombres tan raros que uno dice, vamos a lo que me interesa, ¿no? Vamos a adelantarle. Y no buscamos qué es lo que hay detrás de todas esas historias y por qué están ahí, que eso es lo más importante. Y cuando me platicaba Pepe acerca de esta serie, yo decía, eso va a estar bueno, porque es la parte que a veces no se cuenta y que es muy importante que aprendamos de eso, ¿no? Qué terrible lo que le pasó a Judá, cómo fue engañado de alguna manera, también por andar a él ahí haciendo cosas que no debía en ese momento, lo engañan y bueno, ya sabemos todo lo que pasa. Pepe nos decía algo que me gustó mucho, que la Navidad no se trata de Cristo, se trata de los pecadores, y no solamente de los pecadores, porque al final entendemos que esa es la razón. Sé que hoy en día se busca opacar y hacer a un lado la verdadera razón de la Navidad. De hecho, dentro de la iglesia también no se predica cuál es la razón de la Navidad y a veces caemos en todo este mundo de luces, esferas y todo este tipo de cosas dándole prioridad a todo eso. No es que esté mal, pero a veces lo vemos como el primer lugar. Es más, la cena que hacemos el 24 la vemos como lo más importante de la Navidad, ¿no? A pesar de que cuando ya estamos todos reunidos en familia, empieza un desastre sobrenatural ahí, a pelear los terrenos del abuelo, a ver a quién le dejaron más herencia, porque a ti sí te han dado y a mí no, y empieza todo ese relajo navideño que ya conocemos, que ya sabemos cómo va a funcionar esa dinámica familiar, pero es a lo que le ponemos la mayor atención y se nos olvida también que esto de la Navidad no solo es para los pecadores, sino también para los indignos. ¿Quién se ha sentido indigno alguna vez? Diga, oye, la verdad es que no sé si sea digno o no de esto, pero creo que muchas veces pasamos. Yo tengo familiares cercanos que cuando han logrado algo, prefieren no contarlo y prefieren ocultarlo porque no se sienten dignos, porque dicen, yo no puedo ser merecedor de esto y digno de esto si los demás de mi familia no lo han vivido. Si el resto de la familia no lo está disfrutando, ¿por qué yo lo voy a disfrutar? Y eso es parte de sentirnos indignos, que no tenemos un mérito por algo que está ocurriendo en nuestra vida. Y muchos nos sentimos así cuando hablamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nos sentimos indignos de su amor. Y preferimos escondernos, preferimos ocultarnos. ¿Cuántos por la mañana que decimos, Señor, hoy yo sé que tengo que darte gracias, pero prefiero no venir a darte gracias y me voy mejor a refugiar al teléfono, a ver qué notificaciones hay, a ver si el mundo sigue igual como lo dejé antes de irme a dormir? Pero lo que menos quiero es acercarme a tener un espacio y compartir contigo mis pensamientos. Tan indignos nos sentimos que nuestros pensamientos nos hacen sentir que no deberíamos ni siquiera llamarnos hijos de Dios. Y eso es algo, y es un sentimiento muy común, tristemente, que constantemente está en nuestra vida por lo que hacemos día a día. Porque yo siempre lo he dicho, si tú crees que no eres pecador, date 24 horas y eso es mucho tiempo. Y te vas a dar cuenta que sí, estás en ese proceso y hay cosas que tienes que ir cambiando.
A lo mejor dicen, oye, pero yo no peco como aquel, porque yo sería pecador. No pecas como aquel, pero pecas diferente a aquel. Pero estamos en esa constante y por eso necesitamos constantemente estar viniendo a los pies de Cristo a decir, Señor, no puedo con esto. Si el ser humano pudiera con el pecado, no hubiera sido necesario que Cristo naciera y mucho menos que muriera. Pero hubo bastantes siglos que nos comprobaron eso, que dijeron, por más machos cabríos que sacrifiquen, más palomitas y todo lo que quieran sacrificar, no se puede, muchachos. Necesitamos a un Salvador. Y esa es la razón. Por eso, hoy vamos a hablar de otro personaje dentro de esa genealogía muy interesante. Está ahí en Mateo 1:4. Después de lo que nos compartió Pepe de Judá, viene esta otra parte de la familia. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de... No es Salomón, es un salmón. Para los que van a ser papás, ahí hay un nombre interesante, por si quieren. Y Salmón, padre de Boz. ¿Se acuerdan de Boz? Al iniciar el año hablamos de Boz bastante en la historia de Ruth, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. ¿Qué tiene que ver Rahab en todo esto? ¿Por qué vamos a hablar acerca de ella? Porque ella era una prostituta. ¿Qué está pasando en la Biblia? Nunca lo había visto ahí. ¿Cómo es posible que en la genealogía de Jesús hubiera tantas personas que estaban haciendo cosas tan extrañas y tan indignas que no deberían de estar ahí? No deberían de hablar. ¿Conocen algún familiar que siempre trata de ocultar a las ovejas negras de la familia? Constantemente los hacen a un lado, ¿no? Yo tengo a un familiar muy cercano que el otro día le preguntó a Alexa, le dice, Alexa, ¿cuál es la raíz de mi apellido? Y le dio el apellido. Y Alexa pues le dijo que era un apellido común, en un lugar común, que no había nada espectacular en eso. Y este familiar estaba enojado. Fue y desconectó a Alexa y dijo, ¿cómo es posible que Alexa no sepa que mi apellido viene de la realeza? Cuando vi a ese familiar tan enojado le dije, ¿qué pasó? Es que yo le pregunté de mi apellido. Siempre me habían dicho que mi apellido venía de la realeza y que esto. Y empezó a contarme su historia. Y le dije, ¿y cuál es el problema? Me dice, pues que no está diciendo la verdad, ese es el problema. Me siento mal, me está haciendo menos ese aparato. Y yo le decía a ese familiar, oye, pero naciste en un pueblito, no naciste en un castillo. ¿Qué te afecta que Alexa diga que no eres de la realeza? Tengo otro familiar que siempre habla de la familia y dice, es que ellos, tenía un tío y ese tío era rico. Ah, ok. Y luego hablaba de una prima y la prima también era rica. Y siempre habla de esos familiares que sobresalieron y que les fue bien en la vida. Pero un día le pregunté, ¿y no tenías parientes pobres? ¿Parientes que hayan hecho algo indebido? Siempre me platicas de, en la familia no hay de esos. Qué locura, ¿no? Cuando sabemos que en nuestras familias hay ¿qué? De todo. Tan de todo hay que nosotros somos parte de esa familia. O sea que si tú te avergüenzas de algunos, recuerda que hay alguien que se avergüenza de ti. Así que no te preocupes. Y eso es algo que es muy constante. Buscamos siempre tratar de ver que de donde venimos todo está bien, que no hay nada malo. Y siempre estamos tratando como de
sobreproteger las cosas, ¿no? Como que no deberían de saber que existe este familiar. Yo en mi familia tengo, de verdad, personas que han hecho cosas tremendas, que cuando hablamos de eso, a veces da pena hablar de cosas que han hecho o por qué quizá están pasando su momento en una cárcel, por ejemplo, o en algunos otros lugares. Y a veces no es fácil hablar de eso, pero eso no significa que no exista y que no esté ahí. Lo interesante en esta historia es que siempre hay redención. Y eso es lo hermoso. Y miren, les voy a contar un poquito en Jueces 2. Para los que les gusta leer, pueden leer todo el capítulo. Yo les voy a dar algunos versículos solamente. Pero dice en el 1, desde Sittim, Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo: vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó. Recuerden que ya Moisés había muerto, ya les conté el otro día que no se murió, lo desaparecieron. No hay rastro de dónde esté el cuerpo de Moisés, entonces dice la Biblia que fue a dar un paseo con Dios y Dios regresó solito. Fue más que un secuestro, eso estuvo duro. Y entonces Josué estaba ya a cargo de toda la operación para ir por la tierra prometida y estaba manejando todo. Y entonces él tomó a 2 espías y les dijo: vayan a ver este lugar y traigan toda la información. Ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab. En algunas traducciones dice Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche. Y a lo mejor piensan que sucedió algo como lo de Judá, que llegaron a casa de ella porque necesitaban divertirse un rato, pero no, aquí es un poquito diferente la historia porque los estaban persiguiendo, número 1, porque eran espías, y número 2, la casa donde ella estaba era un lugar muy estratégico. Y esa era la parte interesante. Ellos fueron ahí por estrategia. Ellos estaban escondiéndose, pero dijeron: si nos escondemos ahí, va a ser más fácil que escapemos, va a ser más tranquila la huida, no nos van a hacer nada, vamos a sobrevivir. Entonces había un plan dentro de eso, porque era una buena estrategia. Ahora la pregunta es: ¿por qué nos interesa la historia de Rahab, de esta prostituta? Es porque también es parte de nuestra historia. Esa es la razón. Cuando vemos ahí en Jueces 2, dice: pero alguien dio aviso al rey de Jericó, diciéndoles: unos israelitas han venido a esta noche a explorar la región. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa, porque son espías. Entonces ya sabían dónde estaban los espías, tenían buena inteligencia ahí, ya los habían detectado, y buscando que salieran esos espías, ella hace algo inteligente. Ella empieza a hablar con los que iban a buscar a los espías y les dice: ¿saben qué? Pues yo no sabía que eran espías. Ella les hace ver que habían sido clientes que habían ido a buscarla. Dice: yo no sabía que eran espías, no sabía que venían, la verdad yo pues los atendí ya, y entonces se fueron por allá. Si corren, los van a alcanzar. Si van rápido, van a poder encontrar a esos hombres y van a lograr lo que quieren. Sin embargo, ella los había escondido en su azotea. Ella los esconde, los oculta ahí para que no los pudieran ver. ¿Por qué lo hizo? Imagínense esto: cuando leemos todo ese capítulo y esa historia, nos damos cuenta que
Tenían miedo en esa ciudad porque ya sabían que iban a entrar. Entonces estaban atemorizados. Si tenían miedo, ¿por qué ella no dijo, están allá en la azotea? Porque finalmente su vida también corría peligro, ¿no es cierto? Entonces ella pudo haberlos entregado, se gana el favor del rey, quizá le da una casa más grande, qué sé yo. Pudieron haber pasado muchas cosas ahí. Pero además hubiera protegido a toda su comunidad. Hubiera dicho, hey, aquí estamos a salvo, nadie entra, que se den cuenta, es más, denles una muerte brutal para que sea un ejemplo y no vengan a querer conquistar este lugar. Y entonces, no, ella dice, voy a ocultarlos, voy a cuidar sus vidas y que nada les pase. Y es interesante porque hay un diálogo entre ellos después de que ya los escondió, ellos no fueron encontrados, los otros burros se fueron a buscarlos por otro lado, que no era. Ella se pone a platicar con ellos y es una plática bien interesante, porque creo que tiene mucha similitud con lo que pasa en nuestras vidas, en esa constante. Ella, estando ahí, les dice a estos espías, hay algo que tengo que decirles, y esa es la razón por la que yo los he ocultado. Yo sé que el Dios al que ustedes sirven es un Dios increíble. Ha hecho maravillas, ha hecho cosas, eso de abrir el mar en dos, eso es una locura. Eso de que han conquistado un montón de lugares y prácticamente lo han hecho sin esfuerzo, qué increíble. Es un Dios imparable. No he conocido un Dios como el que ustedes tienen. Y eso fue interesante. Esa era una de las razones por las que todo el pueblo tenía miedo. Porque decían, no vamos a poder con ese Dios. Ahora, la diferencia está en que Rahab analizó la situación y dijo, a ver, esperen, ese Dios ha hecho todo esto. Vienen para acá, ¿qué puedo hacer? Ya estamos muertos, ya estamos fritos. Y miren, algo que ha pasado en la actualidad, y yo no sé si lo han visto, es que en los últimos años se ha tratado de minimizar a Jesús. De hecho, alguien decía que en las oficinas deberían de no celebrar la Navidad como se celebra la Navidad. Es decir, quitar a Jesús, porque eso es como celebrar una Navidad basada en la religión. Y que lo mejor era no hablar de Jesús en la Navidad. Y de hecho, decían algunos, pero ¿cómo quitamos a Jesús si se supone que celebramos la Navidad porque celebramos a Jesús? Si no eran cristianos, no iban a una comunidad, pero en su sentido común dijeron, ¿cómo lo vamos a sacar de ahí? Pero nos vamos olvidando. De hecho, hoy la gente ya no dice feliz Navidad, hoy la gente dice felices fiestas. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto por todos lados? Ya es como que cada vez menos. Entonces, lo interesante es que cada vez hay más personas peleando si Jesús nació o no nació. Algunos cristianos están peleando si Jesús nació en diciembre o no nació en diciembre. Otros pelean si ponemos un arbolito, eso es de Dios, o no ponemos el arbolito porque el arbolito es del diablo. Y están peleando por un montón de cosas que no tienen sentido. Sin embargo, la humanidad en general están volteando y están diciendo, no, espérate, es que sí, Jesús nació y nació para salvarnos. Y si ustedes se están dando cuenta, hay muchas personas que de hecho son bien juzgadas por sus vidas pasadas, en cómo se atreve a hablar de Jesús esta persona. Algunos recordarán hace ya años cuando una cantante llamada Yuri empezó a hablar de Jesús
Todo el mundo, ¿qué hacía? Pero ¿cómo esa mujer habla de Jesús? Si quiere hablar de Jesús, que deje su trabajo, ¿no? Muchos querían que dejara el trabajo. Hoy en día no es solo ella, es un montón de gente. Uno de los últimos que he escuchado muy fuertemente ser atacado es este joven llamado Justin Bieber, que ha mostrado su fe, que de hecho ha hecho algunas canciones y hay quienes se ponen, es que sus canciones no tienen la teología para poder ser una alabanza, es que él sigue estando mal en su vida, como predica de Jesús, y siempre buscamos la forma de encontrar cómo distraernos. Y sin embargo, no solo él, hay muchos más que están hablando hoy en día de Jesús más fuerte que la misma iglesia, porque ya nosotros también estamos felices fiestas. Y es ahí donde Rahab dice, a ver, tiene que haber cordura aquí. Yo creo que si le hubieran puesto TikTok a Rahab en aquel entonces, hubiera dicho, oigan, ¿no se dan cuenta si ese Dios que está arrasando con todo lo que está al paso de su pueblo, ¿no deberíamos mejor nosotros de voltear a ver a ese Dios? ¿No deberíamos de decir, a ver, enséñenos acerca de ese Dios? No queremos pelear con Él, está arrasando con todo, no vamos a poder. Muéstrame quién es ese Dios. Yo no lo conozco, no sé, he oído algunas cosas, quiero saber quién es. El sentido común de Rahab entró. Ahora, es interesante porque no hay que quitar esto de la historia. Ella tenía miedo. Por eso fue que lo entendió. Algunos de nosotros, si no es que la mayoría, hemos llegado a los pies de Cristo a veces por miedo de lo que está ocurriendo en nuestra vida, porque no sabemos por qué están ocurriendo cosas, no sabemos cómo resolver esas cosas y llegamos a los pies de Cristo y decimos, Señor, ya no puedo. Ha sido demasiado en mi vida, ya no sé para dónde darle. Ustedes saben, fue en octubre que tuve que estar unos días extra en el hospital y era curioso porque hay un pastor que me gusta cómo lo dice, nadie muere ateo. Y era curioso, a mí me preguntaron, Gerardo, cuando te pasó todo eso, ¿qué fue lo que hiciste? Yo dije, pues yo iba enojado con Dios. Yo iba de camino al hospital y yo iba peleando con Él, diciéndole, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero ya estando allá, cuando me instalaron, yo escuchaba en las otras habitaciones que la gente ponía canciones de Marcos Witt, de cantantes que conocemos, y se ponían hasta a cantar. Tuve un vecino que la exesposa que iba a cuidarlo, lo agarraba todos los días y le decía, arrepiéntete, pecador. Te estás muriendo y no te arrepientes. Arregla tu vida. Y todos los días estaba ella diciéndole lo mismo. Cuando le dieron un diagnóstico a ese vecino que no era muy favorable y más que él era médico y sabía todo lo que estaba pasando, ese día dijo, Dios, te entrego mi vida. A veces tiene que pasar eso en nuestra vida. No es que siempre tenga que ser así, pero a veces el sentido común se nos enciende cuando llegamos a situaciones así en nuestra vida. Ella estaba en ese punto. Ella dijo, nos van a matar, van a entrar, van a conquistar, tengo que hacer algo al respecto. Mucha gente está en su vida diciendo, ya no tiene sentido lo que hago. Para muchos puede ser, y lo hemos visto en un montón de personas famosas que han acabado quitándose la vida porque ya su vida no tiene sentido. Muchos los vemos y decimos, qué bonito sería ser como esa persona famosa, con todo el dinero, con todo lo que ellos tienen, qué bonito sería. Y ellos por dentro diciendo, algunos, no es que todos,
qué vida tan miserable vivo. Entonces, hay esos dos puntos en los que nos encontramos en esa decisión. ¿Sigo a ese Dios imparable o me le paro de frente y lo combato para ver qué es lo que pasa? Y es interesante la historia porque ella, cuando habla con estos espías, les dice, oigan, yo quiero seguir a ese Dios, yo quiero aprender de Él, quiero que me enseñen, pero quiero pedirles a ustedes una cosa. Yo sé que van a entrar, sé que van a conquistar, pero quiero pedirles que por favor me perdonen la vida. Hablen con su Dios y díganle, mira lo que estoy haciendo por estos espías. Los estoy cuidando, me metí en un problemón con el rey por haberlos ocultado. Por favor, díganle a su Dios que no me mate, que perdone mi vida, y no solo mi vida, también la de mis padres. Ella trata de proteger a su familia, por miedo y porque entendía que era lo mejor que podía hacer. Y entonces aquellos espías le dicen, tranquila, no pasa nada, nosotros vamos a protegerte, vamos a hablar allá todo lo que pasó acá para que no te pase nada, vamos a decirle a Dios que pues tienes un corazón dispuesto, pero tienes que traer a tu familia a tu casa para que no les hagamos nada. Tienes que ellos estén aquí y de esa manera no va a pasar nada, pero si salen de la casa cuando entremos, entonces ya es problema de ellos el que mueran. No es problema de nosotros, ya es problema de cada uno. Y eso me gusta porque es justamente lo que ocurre en una comunidad como esta. Venimos aquí y aprendemos muchas cosas, pero es nuestra responsabilidad cuando salimos y qué hacemos con lo que aprendimos allá afuera. Porque a veces podemos culpar a los espías. Hey, mira la vida que estoy llevando por tu culpa. Y no es así. Entonces, fue interesante porque cuando ellos salen de la casa de esta prostituta, ellos salen con una soga que era color rojo, dice ahí la escritura, era una soga roja. Y aquí quiero que tengan cuidado porque es justo donde entramos en estas cosas bien raras. Porque como era rojo, algunos dicen, por eso la Navidad tiene que ser roja. Por eso el rojo es el color de la Navidad. No, era una soga roja. Entonces ellos le dijeron, bueno, no es una soga común, déjala amarrada porque esa es la señal para que no entren a tu casa. Si dejas la soga, vamos a saber que o todos los demás van a saber que esta es tu casa y que no deben de hacer nada a las personas que están dentro de esa casa. Eso solamente fue una señal para ellos no cometer un problema ahí, faltar a la palabra que habían puesto. Pero lo interesante de toda esta historia es que Rahab, al tomar esa decisión, no solamente dejó de ser indigna de algo interesante, porque es una historia interesante. Como pequeños detalles, yo no sé cuántos se han puesto a pensar. Hace, ¿qué les gusta? 100, 150 años atrás, ¿cómo era la vida? No era como ahora. Tú te cortabas, no sé, ibas caminando por algún lugar y un fierro te cortaba, se te infectaba la piel y morías. ¿No es cierto? Había gente que una gripe común los mataba. Y cuando vemos esta historia, a mí me hace pensar, ¿qué hubiera pasado? Porque luego mi abuelo me cuenta esas historias cuando se subió a un tren para irse a Estados Unidos, a ver qué se sentía ir para allá, y el tren iba en movimiento.
yo digo, si se hubiera caído mi abuelo, tenía 16 años él. Mi papá pues no hubiera nacido, yo no estaría aquí. Qué increíble es entender eso. Mi papá me contaba que cuando estaba pequeño, que tenía como 4 o 5 años, por historias de mi abuelita, se metió debajo de un caballo. ¡Qué loco! Si el caballo le hubiera aplastado el cráneo ahí, yo no estaría aquí. ¿Cuántas cosas tú has hecho de las cuales Dios te guardó y hoy puedes tener hijos que pueden contar tus historias también? Y esa decisión de Rahab la llevó a tener esa redención, ¿no es cierto? Lo importante de entender esto, de cuál era su trasfondo, es que hoy tú puedas entender que no se trata de perfección. Yo sé que el cristianismo por muchos años y hoy en día se sigue predicando que tiene que ser perfección, que quien se para aquí a hablar tiene que ser perfecto, que quien canta tiene que ser perfecto, que el que va a ver a los enfermos tiene que ser perfecto, que no vayas a orar por un endemoniado porque se te van a meter los demonios si no eres perfecto. Y un montón de cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y entonces ponen un estándar tan alto que ni el mismo Jesús, siendo hombre, no el Cristo, hubiera podido vivir. Porque cada vez inventamos tantas cosas y estamos ahí metiéndole más requisitos y requisitos y requisitos que cuando nos paramos decimos, sí, soy indigno, no puedo, porque me levanté y me enojé, peleé con alguien. Hoy en la mañana venía para acá bien feliz, que ahora sí vamos a llegar temprano. Yamel estuvo a tiempo, todo está bien. Y cuando me subo al carro y lo prendo, no enciende. Y digo, ¿y ahora qué pasó? Y vuelvo y no enciende. Dije, no. Y de pronto la tercera empieza a sonar bien extraño y dije, no, esto ya se dañó. ¿Me puse feliz por eso? No, no me puse feliz, me enojé. Y entonces le digo a la familia, ¿saben qué? Váyanse ustedes, yo aquí me quedo a arreglar esto. Y después me acordé que me tocaba a mí predicar. Pero me enojé, porque dije, ¿cómo es posible? Vamos a llegar a tiempo, y ahora no prende esto. ¿Cuántos tenemos situaciones en nuestra vida que nos sacan? Salimos de aquí y decimos, sí, Dios, esta semana va a ser la mejor semana de mi vida, voy a ser una persona que no se va a enojar, voy a ser una persona que va a amar al prójimo, y salimos y nos encontramos con algo que detona en nuestra vida lo peor de nosotros, y 5 segundos después sentimos que no somos dignos, porque no somos perfectos. Yo he intentado dejar de comer pan. ¿Alguien lo ha intentado? No se los recomiendo. Es malo. Pero lo he intentado. Y de pronto llevo 3 días en los que digo, sí, lo he hecho, lo he logrado. Creo que ahora sí va en serio. Y de pronto aparece algo que es tentador. Me lo como. Y es una satisfacción increíble. Pero 5 segundos después que desaparece esa satisfacción, me siento miserable. Digo, ¿cómo es posible que no pude aguantar? Y eso nos pasa todos los días. Mi debilidad es el pan, algunos tenemos otras debilidades más fuertes, pero es algo que está ahí constantemente. Y podemos entender entonces que no vamos a lograr esa perfección en nuestro día a día, pero lo que sí busca Dios en nosotros es la disposición. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer ese cambio? Es decir, Dios, sí quiero cambiar.
tengo miedo ahora mismo de ti, pero quiero cambiar. O estoy conociéndote y estoy viendo lo que estás haciendo con otras personas, todas esas maravillas, yo estoy dispuesto a que hagas de mí lo que tú has pensado sobre mi vida. No lo que yo quiero, lo que tú quieres. Porque esa es otra, siempre queremos que las cosas sean como nosotros queremos. ¿Cuántas veces sientes que no eres lo suficientemente bueno para ser parte de la familia y de los planes de Dios? ¿Se han sentido así? ¿Cuántas veces han escuchado aquí a Pepe decir, ¿quién quiere servir en alguna de las áreas de comunidad? Y el corazón empieza, a mí me gustaría, sí, yo quiero. Pero después decimos, no, pero es que, pues la verdad es que yo no estoy para ayudar porque yo no, ni siquiera me sé los libros de la Biblia. Ni siquiera sé qué dice Juan 3:16. Se me olvida rápido lo que predicaron. Me enojo con facilidad. Me pasa esto. Y siempre estamos anteponiendo nuestra imperfección. Porque creemos que es lo que Dios está buscando de nosotros. Pero lo interesante, y vean lo que pasa con Rahab, no solamente fue salvada, sino que fue redimida. Una cosa es que Rahab ayudó y le perdonaron la vida en ese momento y hasta ahí se acabó la historia, pero el hecho de hablar de redención es que podemos verla en la genealogía de Jesús. Eso es redención. Tú y yo hemos tenido esa redención porque somos parte de la familia de Dios. Y yo no sé si eso te llena de felicidad o no, pero esa es la razón por la que estamos aquí y por la que celebramos la Navidad. Yo sé que estas fechas son bien difíciles para muchos, a pesar de que todo el mundo dice que es la fecha más feliz de la historia. No es cierto, muchos pasan un mal momento por lo que estás viviendo, por lo que te hace falta, porque no lograste, y pasan muchas cosas así. Decía un amigo que él un día le dijo a su familia, yo los voy a invitar a cenar y yo voy a pagar todo esta Navidad. Pasó todo un año pésimo y llegó con un pollo rostizado. Y les dijo, familia, no pude comprar la cena completa, pero pude comprar un pollo rostizado. Vamos a cenar. Y disfrutaron, porque siempre estamos pensando en todo lo que no tenemos o que no logramos, pero nos olvidamos de esto que sí tenemos y que ni siquiera tuvimos que hacer algo para ganar eso. Fue por gracia. Fue un regalo a nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Y quiero decirles esto, Dios usa nuestra vida. Dios usa tu vida. A lo mejor no te has dado cuenta, pero Dios usa tu vida, incluso con tus fallas. Pero ¿sabes que no lo hace para que tú sientas que eres la mejor persona del mundo? Él lo hace para su gloria. Él usa tu vida a pesar de tus fallas y lo hace para su gloria. Yo, a pesar de mí, puedo venir y compartirles algo de lo que Dios me ha dado, pero no lo hace para que yo sea reconocido. Es que no, Él lo hace para su gloria. De muchos de nosotros que estamos aquí, y ustedes pueden poner una lista enorme de pastores famosos, predicadores conocidos, en 100 años nadie se va a acordar de ellos. De algunos quizá, pero de la mayoría todo el mundo se va a olvidar. Pero siempre van a tener presente
que se trata de su gloria, de lo que hace en nuestras vidas constantemente, todo el tiempo. Entonces la Navidad nos invita a creer que como Rahab somos parte del plan más grande que jamás podríamos imaginar. Voltea a ver a la persona que tienes al lado y dile, eres parte de un plan maravilloso. Y de eso se trata la Navidad. Entonces, ¿quién necesita la Navidad? Todos necesitamos la Navidad. Como lo decía Pepe, los humanos, los humildes, los pecadores y los que se sienten indignos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, gracias porque me haces digno, Dios. Gracias porque a pesar de mí, a pesar de todas las fallas que constantemente tengo, Dios, a pesar del pecado en mi vida que está ahí, que parece que me persigue, que por más que trato, sigue estando ahí, a pesar, Señor, de todos los errores que he cometido y que sigo cometiendo y que están constantemente en mi vida, tú me haces digno, tú me haces, Señor, merecedor de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de todas esas cosas maravillosas que habla tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy puedo entender que tú naciste por una razón, y era salvarme y redimirme. Dios, gracias porque hoy puedo entender que no hay nada en este mundo que me impida disfrutar tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.